Bueno, vamos a ver Asier Arriegui nos va a decir deleitar. Nos va a ofrecer su charla. Yo he de reconocer que me hace muchísima ilusión. Creo que me vas a... Bueno, no sé, tío, no me quiero adelantar. Sin expectativas. Bueno, ya las tengo, es que llego tarde. Ya llego tarde. Bueno, espero que disfrutéis. Muchas gracias por haber venido. A los que estáis en casa, Jau, muy buenas. Se os saluda. Aquí Asier, que os va a hablar de espacios para la vida, energías de la tierra, energías del cielo y construcción del templo. ¿Vale? Dicho esto, os dejo con él. Cuando yo te haga una señal desde ahí, ya tienes operativo el PowerPoint. ¿Vale? Mientras no te haga la señal, olvídate del mando que no va. Decía que Espacios para la Vida es el curso, o sea, el nombre que le hemos dado al curso de la LUT, que ha sido una introducción a todos estos temas de electromagnetismo, salud del hábitat, geobiología. Y hoy me voy a centrar más en lo telúrico y en la geometría, ¿vale? Vamos a repetir el curso a partir de octubre y le hemos cambiado el nombre para hacerlo un poco más... Ah, bueno, no puedo cambiarlo todavía. Ahora te lo pongo. Y bueno, trabajo en Geobiotech, que es un nombre comercial que lo puse para empezar con los trabajos de geometría y geobiología. En el año 2007 tuvimos una época en la que fuimos más socios, fuimos 5 socios, pero no acabó bien y luego ya seguí pues yo solo un tiempo y ahora con mi compañera Aikari, que es el 50% de la empresa, igual la parte más importante porque es la apertura al público, ¿no? A mí me toca hablar en público a veces y en la época de 5G y el COVID pues me ha tocado salir mucho y exponerme a explicar las cosas, pero yo realmente pues he sido mucho más ermitaño y más científico loco de estudiar, investigar y hacer el trabajo de campo, ¿no? Y ahora pues me toca aquí estar explicando estas cosas y dando a conocer conocimientos de los antiguos maestros de obra. Entonces, vamos a cambiarle el nombre a la formación y vamos a poner Geobiología y Protección Electromagnética, que es más concreto de lo que trata el curso que vamos a dar. Y como la LUT también ha pasado a tener rango universitario en México, pues es un nombre pues menos poético que Espacios para la Vida, pero más concreto a nivel técnico, ¿no? Entonces, a partir de octubre empezamos otra promoción de esta formación, que son 13 módulos introductorios, y vamos a hacer varias, vamos a hacer 2 o 3 porque tenemos mucha gente pidiendo que volvamos a dar clases sobre geometría. Entonces pues vamos a hacer cursos introductorios para luego hacer un curso de profundización de geometría de los antiguos maestros de obra, de sensibilidad con el cuerpo, con las manos, porque como antes ha dicho José Luis, realmente el aparato somos nosotros, no hace falta ni péndulo ni varilla. Podemos sentir las cosas con los ojos, con las manos, con el cuerpo, con las orejas alguno, pero el aparato somos nosotros, entonces es lo que tenemos que cuidar, ¿no? A nivel radiestésico. Entonces hoy lo que vamos a ver es, por una parte, energías de la Tierra, que la Tierra realmente es un organismo vivo y, como hemos dicho antes, estamos acoplados a las frecuencias de la Tierra. O sea, si nos quitan el electromagnetismo terrestre, nos morimos. Cuando se habla de electromagnetismo parece que todo tiene que ser artificial, líneas de alta tensión, antenas, tal, pero nosotros necesitamos electromagnetismo para vivir, estamos acoplados a ese electromagnetismo. Entonces, no sabemos si la Tierra es redonda o es plana, pero lo que es indiscutible es que hay un campo toroidal, un campo magnético que marca hacia el norte en los 2 modelos, ¿no? Eso es lo que es indiscutible. Entonces, esa inducción magnética es variable, no es constante. Es el campo magnético estático que hace que la brújula mire hacia el norte. Entonces, ese campo magnético estático puede tener variaciones a lo largo del día, cuando al mediodía solar disminuye el campo magnético de la Tierra y a la noche aumenta. Estacionalmente también puede tener variaciones dependiendo de la actividad del Sol. Y hay personas más sensibles que cuando hay más actividad solar y hay cambios en el magnetismo terrestre, pues tienen dolor de cabeza o lo sienten, ¿no? Entonces es una fuerza que está ahí, ¿no? Entonces, ese campo que hemos visto antes con forma toroidal no es constante. O sea, por ejemplo,
encima de una corriente de agua, si de fondo tenemos, no qué sé, 40.000 nanoteslas o 40 microteslas de esa fuerza con la que la punta del imán mira hacia el norte, la punta de la aguja de la brújula, encima de una corriente de agua hay una depresión de ese campo magnético. Y encima de una fisura, una falla, hay un aumento de ese campo magnético. Entonces son las dos polaridades de la energía que también se pueden ver magnéticamente. Entonces, de forma natural, cuando vamos con dos varillas y nos encontramos una falla, si ponemos esas dos varillas a un niño, ¡buah!, se abren, es exceso de energía Yang. Y si vamos a un defecto de energía, las varillas se cierran. Son reacciones naturales del cuerpo. Y a nivel de radiestesia con varillas, esto es muy importante porque se ha enseñado muy mal esta técnica. Hay mucha gente, muchos geobiólogos que se han comido, no han marcado fallas o fisuras que además están más relacionadas con el cáncer que las corrientes de agua. ¿Por qué? Porque la radiestesia funciona también con programa mental. Y si tenemos el programa mental, cierre de varillas, zona chunga, varillas rectas, zona buena. ¿Qué pasa? Que en una falla el programa automático biológico que funciona de forma natural tiende a abrir varillas. Y tú mentalmente tienes que se cierren, que se cierren. Si eres muy bueno, vas a cerrarlas. Pero si el programa biológico supera al programa mental, las varillas igual se quedan rectas, igual hace un movimiento así que no sabes interpretar y fallas. Entonces, hemos visto este fallo muchas veces y lo suelo repetir porque para mí hay que programarse de acuerdo a los programas biológicos. Si de forma natural, nosotros cuando enseñamos a utilizar varillas, decimos, mira, muévelas mentalmente, que se cierren, que se cierren, que se abran, y ahora muévete libremente sin pensar en nada, sin saber qué vas a encontrar. Y hay zonas que las varillas se abren de forma natural y zonas en las que las varillas se cierran de forma natural. Entonces, es importante ir de acuerdo a estos programas biológicos. Vamos a ser más finos en este trabajo sensitivo. Luego ya con el tiempo no vamos a necesitar varillas porque en un exceso de energía el timo va a saltar y vas a sentir una presión en el pecho. Una corriente de agua, normalmente sientes presión o en la tiroides, que mucha gente la tiene muy sensible, o si no, vejiga, riñones, suprarrenales, donde más agua acumulamos. Y sientes, entras y uy, más presión. Con las manos también. Una corriente de agua más fresquita, una fisura, una falla es un hormigueo seco en las manos. Entonces podemos entrenar nuestro cuerpo para sentir estas energías, ¿no? Y es lo que hacían todos los antiguos. Y seguramente la gente de tribus y así va a sentir con el cuerpo si está bien, si no, si hay una presión en el corazón, si hay una presión en la zona de agua. O sea, son reacciones naturales de nuestro cuerpo sensitivo. Y este cambio, a nivel de siglos, el cambio del magnetismo terrestre también se da. Entonces, esto lo comentamos ayer, que según Raymond Montmorency, estos gráficos aparecen en el libro Iglesia Románica Camino de Luz, de Jacques Vauban y Raymond Montmorency. Entonces, entre el año 900 y 1200, en el pico que hubo del magnetismo terrestre, también se da un aumento de la espiritualidad. Y ese aumento de la espiritualidad aumentan también las capacidades extrasensoriales. Entonces, lo que hoy en día también se están dando en niños, como ha dicho José Luis, que con los ojos tapados pueden leer libros, pueden ver cosas. O sea, se da un aumento de toda esta capacidad y podemos saber lo que siente la otra persona, lo que piensa la otra persona. Nos quitamos la mentira de entre medio y nos dedicamos a cosas mejores. Entonces yo creo que ahora vamos a una época pues parecida. Aquí ahora a partir del año 2000 faltaría el gráfico, pero vamos a una época realmente de más apertura espiritual, más capacidad extrasensorial, y esto nos hace ser pues optimistas con el futuro. Entonces los cambios en el magnetismo terrestre también tienen que ver, o sea, van con cambios sociales. Entonces, en declinaciones, pues hay más conexión a la materia que al espíritu. Entonces, el juego energético siempre es una relación entre lo terrenal, lo material y lo espiritual. Un juego de ese equilibrio, también en las construcciones. Entonces, un árbol realmente es un campo toroidal, también, grande. Si juntamos, como en este símbolo celta, las ramas con las raíces, hacemos ese campo toroidal físico.
Entonces, los grandes árboles maestros eran los templos antiguos. Entonces, hay muchos rituales pues, de hacer un pacto debajo del árbol, o hacer una ceremonia de casamiento, o un ritual, el que sea. En el País Vasco nos queda todavía vestigios de eso con el arbolito de Guernica. Algún día sería un gran roble, pero ahora es el tataranieto del original y es un arbolito pequeño y enfermo. Quedan todavía en el País Vasco francés, cerca de Itxaso, de un pueblito, hay un roble gigantesco que debajo tiene un huequito que te puedes meter dentro del árbol y delante tiene un altar. Entonces se ofician hasta misas en ese roble. Y el templo es un intento de copia de un árbol maestro a nivel energético. Cuando el templo funciona bien, tiene su propio campo toroidal. Entonces es que entras a la iglesia románica bien hecha, con tu campito pequeñito, y dices, joder, qué bien se está aquí, ¿no? Pues eso es que se equilibran las energías hacia la tierra, las energías hacia el cielo, y solo cuando tienes equilibrio hacia arriba y hacia abajo, se puede abrir el corazón. Entonces, en diferentes modelos que hay de campo energético humano, pues lo mismo, ¿no? Pues el polo positivo arriba, polo negativo abajo. Vale, ahora sí. Este es el modelo del Instituto HeartMath como inducción magnética pura y dura creada por el corazón y la coherencia cardíaca y tal. Desde lo más pequeño, el ADN también, en su forma de doble hélice, es una forma de inductor. O sea, que esto ya genera su propio campo toroidal. Y en diferentes conformaciones de ADN tenemos hasta toroides inductores o espirales, o el mismo muelle, ¿no? Son formas que hoy en día, a nivel tecnológico, hacemos bobinas y tenemos generadores de inducción magnética. O sea, que ya por su propia forma ya es inductora. Esto está en un informe que se tuvo que retractar, que lo firmaron los del Instituto Marconi, un instituto de Moscú y otro de Estados Unidos, que relacionaba creación de coronavirus en células de la piel con frecuencias electromagnéticas de 5G. Duró 3 días o así publicado el informe. Lo tenemos en PDF, si lo queréis, tiene ilustraciones muy bonitas como esta. Y es un informe teórico, pero se tuvieron que retractar y un amigo me lo consiguió y tenemos el PDF del informe. Pero claro, no lo firma cualquiera, o sea, firma el Instituto Marconi, no sé si Massachusetts, de Michigan, una universidad americana y otra de Moscú. O sea. Entonces, todos los seres vivos, todas las células tienen su propio campo energético, los árboles, los pájaros, las plantas. Entonces estamos en un juego de seres vivos, electromagnéticos, que funcionan entre sí. Cuando ponemos un menhir, una piedra vertical, sutarri decimos en euskera, piedra que está de pie, menhir también significa eso, en bretón, potenciamos el polo negativo abajo y polo positivo arriba, y esto genera un campo toroidal. Si esto lo haces en un punto que es un vórtice energético natural de la Tierra, potencia aún más. Y hay una teoría que dice que empezaron a poner los primeros menhires para sustituir a los grandes árboles maestros, que al quitar los grandes árboles maestros, para compensar ese desequilibrio energético, ponen estos artefactos. Otras teorías dicen que están también actuando sobre fallas y sobre movimientos tectónicos para que no ocurran terremotos y para armonizar ese lugar a nivel tectónico. La línea de megalitos de Granada a Murcia, Cartagena, ahí hay una línea potente que dicen también que está sujetando, que es posible que esté sujetando un movimiento tectónico, los menhires de Bretaña también. Entonces, hay diferentes teorías. Lo que sí sabemos es que un bicho de estos bien colocado, una piedra, genera un toroide que es capaz de armonizar un espacio bastante potente. Y hace la descarga energética como los árboles, iones positivos hacia arriba, hay un movimiento energético. Actúa como amplificador, lo que hemos dicho, ¿no? Un vórtice que ya existe de forma natural. En la Tierra podemos tener vórtices energéticos que son pequeños toroides que si tú haces peso ahí, haces acupuntura, lo que haces es amplificar ese campo toroidal, ¿no?
Y luego, si hay cuarzos y tal, también modula la energía, la hace más constante, no tan a borbotones, tan natural. O sea, es un modulador también, ¿no? Entonces, hoy en día también utilizamos menires armonizando espacios. Los antiguos, cuando una iglesia o un palacio no acababa de estar fino energéticamente, lo que hacían era poner fuera una estatua de la Virgen, una cruz, un obelisco, una fuente, para hacer acupuntura, geopuntura en un punto y acabar de armonizar ese espacio. Y hoy en día utilizamos esta misma técnica. Las corrientes de agua subterránea, bueno, ya hemos dicho que cambian también ese campo magnético de la Tierra. Hay una depresión justo en la corriente de agua subterránea. Bueno, aquí está este dibujito porque muchas veces nos imaginamos las corrientes de agua como ríos subterráneos en una cueva, pero la mayor parte de las veces tiene más esa pinta, que es un material filtrante de raberas y tal, y por ahí va el agua, ¿no? Esto ocurre pues, en las zonas kársticas o en las zonas volcánicas que ha habido una cueva hecha por lava y pasa por ahí agua. Pero normalmente una corriente de agua se parece más a la derecha que a la cueva, ¿no? Entonces, en esa corriente de agua hay cambios energéticos que se pueden medir en cambios de potencial eléctrico en la piel humana. Y en las alteraciones geológicas secas, fisuras, fallas, alternancia de materiales, cuando hay, por ejemplo, piedra caliza hasta una zona y luego empieza pues, una pizarra o una gravera, hay cambios químicos, por esas grietas se filtra más radiactividad y hay un aumento del magnetismo terrestre. Es la otra polaridad de la energía. Las corrientes de agua serían polaridad negativa, las fallas, fisuras, polaridad positiva, yin y yang, ¿vale? Sale también pues, más radón, más radiación gamma. Entonces aquí en estas fracturas pues hay más salida de radiactividad del subsuelo, ¿vale? Y también ese aumento del campo magnético terrestre. Muchas veces en geobiología hacemos el defecto, si nos oye un geólogo, de decir o falla o agua, ¿no? Cuando decimos una falla implica movimiento entre dos placas. Una falla normal, pues una falla que se abre una placa respecto a otra, una falla inversa, una que pisa otra y una contraria, y luego hay rotacionales y traslacionales. Pero una falla en sí implica movimiento entre dos placas, ¿vale? Entonces, por eso decimos alteraciones geológicas secas, porque lo que medimos como alteración yang, pues no siempre es una falla, muchas veces pues es materiales diferentes. Y luego están las redes energéticas. La red Harman, que está pues, en los libros, está cada 2 metros en las líneas que van de este a oeste y cada 2,50 de norte a sur. Pero en realidad aquí están más cerca unas de otras. Luego hay líneas también en diagonal. Entonces la red energética realmente es una red de redes. Este es un estudio que hicieron los hermanos Harvalik y Willem de Boer, marcando la red energética en diferentes latitudes. Entonces, pues según aumenta, si nos vamos más hacia el norte, pues la red se va estrechando, ¿vale? Como es lógico. Entonces, lo que medimos normalmente es una red más amplia, aquí cada 7,5 metros más o menos, en el País Vasco cada 7 metros, en el sur de la península casi cada 8 metros, que la llamamos red Peire o red solar, ¿vale? Y luego estaría la red Harman entre medias, como una subred de la red principal. Y esta red principal es muy importante porque es la base de las medidas de las antiguas construcciones, ¿vale? Entonces, cuando se juntan red Harman y red Curry se dice punto estrella, en algunos libros punto cáncer. O sea, ese lenguaje también pues, es un poco perjudicial, ¿no? Porque hay que quitar el miedo también de entre medias. Y la red Peire, dentro de la red, realmente se está muy bien. O sea, es un punto súper bonito. Estás como entre 2 líneas de Harman juntas y como una es negativa y otra es positiva, realmente el núcleo está muy equilibrado. Se le llama red solar también porque en algunas tribus hay el ritual de ofrecer al bebé a las energías del sol y normalmente se cogía un punto de esta red o un cruce de esta red, ¿vale? Las redes principales también pasan normalmente por los altares o puntos especiales energéticamente. O sea, tenemos que cambiar el lenguaje de bueno y malo, ¿no? Y luego en la naturaleza todo está compensado con todo. Entonces tenemos pues, una línea Harman positiva, la siguiente negativa, la siguiente otra vez positiva, y podemos tener cruces de energía negativa con positiva.
O sea, hay cruces, hay líneas que se parecen más a la corriente de agua y otras líneas que se parecen más a las alteraciones geológicas secas. Si vas con una varilla solo, pues normalmente a la mayoría de las personas la energía yin, la varilla se cruza hacia adentro y la energía yang, la varilla se abre. Digo normalmente porque hay personas que tienen la energía, la polaridad invertida y pueden medir al revés. En corrientes de agua se les puede abrir las varillas y en alteraciones yang cerrar varillas, ¿no? Entonces, esto es importante saber cómo funciona cada cuerpo, porque el aparato es nuestro cuerpo. Igual que hay zurdos y hay diestros, pues hay personas que tienen la polaridad invertida. El que fue nuestro maestro de kinesiología marcaba al revés que lo normal, pero es importante saber cómo marca tu cuerpo, ¿no? ¿Y la verde qué sería, la verde? La verde sería la red Peire, la red solar, ¿vale? La red que está pues cada 6 metros y pico en París, aquí 7,50, en Cádiz a casi 7,90, en el Ecuador a 10 metros. Y luego están las líneas ley, que hemos comentado antes con John, ¿no? de conexiones entre diferentes templos. Las encontró por primera vez, bueno, esto yo creo que se conocía desde antiguo, ¿no? Aquí está la línea de San Miguel que hemos comentado conectando 7 templos de San Miguel, la otra línea que ha comentado John antes, y diferentes posibilidades de líneas ley, ¿no? Esta es la de San Miguel. Y luego está la línea ley, sería las conexiones energéticas yang entre templos, ¿no? La línea recta es masculina, la curva femenina. Entonces, en los templos normalmente hay también lo que llamamos la culebra. La culebra es una línea serpenteante, normalmente relacionada con energías telúricas, corrientes de agua, fisuras, fallas, que van haciendo conexiones entre lugares, ¿no? En San Bartolomé, por ejemplo, hay una culebra que va desde la cueva al altar de la iglesia. Entonces son flujos sinuosos de energía telúrica. Y luego, hoy en día, vamos a decir que el 90% de los geólogos, por decir una cantidad, cuando les encargan construir una casa en un lugar, intentan marcar la zona neutra más grande, la zona sin geopatías. Es que el nombre también es muy feo. Geopatía. ¿Cómo va a ser geopatía una cosa natural, ¿no? Sí puede ser si lo tienes en la cama y está ahí incidiendo, pero los antiguos no trabajaban así. Una casa en la que te escapas de las energías y marcas la zona neutra más grande es una sosada. No hay energía, hay poca energía. Los antiguos lo que hacían era acoplarse a las energías, no escapar de ellas. Hay sitios que hay que escapar, sitios que geológicamente están rotos, como Diaclasas, que es un suelo súper estable, y vas, si ves, eso hay que fijarse en cómo construyen los antiguos, en el País Vasco igual, por lo que es lo que más conozco, ¿no? Un valle que dices, joder, qué buena pinta tiene este valle, y no hay nada construido. Miras geológicamente cómo es y está todo roto por debajo. Ahora, con energías telúricas concretas, en una casa es muy positivo que haya una corriente de agua y que pase por la puerta. Eso es súper bueno para la casa, porque hay flujo energético. Y como es arriba es abajo. Si abajo hay un flujo energético, arriba hay un paso de personas. Y eso es bueno para la casa. La energía no se estanca. En las iglesias, por las puertas, pasa agua. Y por el altar también. Y hay iglesias que hay una corriente de agua que conecta la puerta con el altar también. No hay templo sin agua. Entonces, si en una parcela tienes una corriente de agua de buena calidad, puedes acoplar la casa de forma que la puerta coincida con la corriente de agua. Eso sí, las camas ponlas en zona neutra, sin corriente de agua. Pero un agua va muy bien. En las casas torre, por ejemplo, se hacía una X, normalmente en muchas hay una corriente de agua en una diagonal y una fisura, una falla en otra diagonal. Y en el centro un cruce energético. Entonces, un cruce energético en el centro de la casa es bueno también, igual que en una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se cruzan dos energías, estamos generando un remolino, un vórtex energético. Un vórtex energético nos viene muy bien para que la casa cree su propio campo toroidal y la casa empieza a funcionar como un ser vivo. Energéticamente, tiene su propio campo. Dices, qué bien se siente aquí. Pues cuando hay un lugar, una casa que dices, qué bien se siente aquí, normalmente tiene su propio campo bien formado. Una iglesia, un palacio, caseríos, masías, seguramente.
Entonces, es muy importante este concepto de construir de acuerdo a las energías telúricas, no escapándose de ellas, ¿vale? Entonces, cruces energéticos en centros, la función de las corrientes de agua, este concepto es importante. Y luego tenemos el menir, las energías del cielo. Como hemos visto en la diapositiva anterior, el menir, ¿no?, hace como de pila energética. Potenciamos mucho el polo negativo y además si tiene cuarzo y hay piezoelectricidad, el polo positivo es mucho más potente y esto ya genera un campo energético importante, ¿vale? Pero aparte de eso, tiene otra capacidad muy buena, que hay una canción de los payasos en euskera que dice que un menir puede poner un menir, que hay una cosa que puede hacer hasta el más tonto, ¿no?, cuando hace sol, que es sombra. Entonces, si observamos las sombras durante el año, vamos a ver diferentes sombras importantes. Hay 3 sombras en 4 momentos del año, 2 equinoccios y 2 solsticios. Estas medidas no son de aquí, son justo del País Vasco, de la franja Eibar, Zumaya, por ahí. Esta sería la sombra más corta de todo el año, el mediodía solar del solsticio de verano, ¿vale? La sombra del equinoccio 2 veces al año y la sombra más larga al mediodía solar. Se daría en el solsticio de invierno. Solsticio significa sol quieto y los antiguos pensaban que el sol en el solsticio a partir del 21 durante 3 días salía exactamente de la misma posición. Entonces se celebraba el tercero o cuarto día, pues 24 de junio San Juan y 24 o 25 Navidades, ¿no? Entonces, si acoplamos las construcciones a estas formas que nos marca el sol, ya seguimos con ese principio de cómo es arriba es abajo y conectamos la casa a las energías solares. Y esto genera armonía. Entonces, aquí tenéis, seguramente en Cataluña pues habrá también muchas masías con esta pendiente de la sombra de invierno, esta de aquí. Aquí hay caseríos con esa pendiente de cubierta. Ahí son unos 42% de cubierta, que está justo, los que controláis de arquitectura y tal, justo fuera de la norma de construcción para teja mixta, que es hasta 35%, pero bueno, se puede hacer y funciona muy bien. Entonces, simplemente aplicando estas formas ya estamos generando más armonía y estamos propiciando que ese edificio energéticamente tenga mejor funcionamiento. Entonces, es importante el marcado también del norte geográfico. Se puede marcar durante el día con una vara, marcando una sombra a una hora de la mañana y esperando a que el sol pase por la misma sombra, por el mismo círculo a la tarde, y en el punto medio tendríamos marcado el norte, ¿no? Y a la noche, pues en el hemisferio norte, por ejemplo, por lo menos pues con Polaris, con la estrella de... Entonces ya estamos hablando del sol y la luna como dibujantes sagrados o dibujantes de la construcción, ¿no? Pues con un gnomón o con un menhir tenemos ese estudio de las sombras. Entonces es muy importante lo que decíamos antes, el rectángulo solsticial, que esto ya ha sido secreto, es muy heavy porque es la forma que marca el sol en ese lugar. Entonces esta forma, aquí tenemos el reloj diario y el reloj anual, o sea, en esta franja en esta franja de aquí están todas las salidas del sol de todo el año. Aquí tenemos la salida del sol más al norte, la salida del sol del solsticio de verano, el día más largo, la noche más corta. En invierno el sol sale por aquí y se mete por aquí. El día más corto, la noche más larga. Entonces decimos que este rectángulo nos conecta en cada lugar con el ritmo de ese lugar. O sea, conecta el espacio y el tiempo, que hablábamos ayer, ¿no? Del tiempo y el espacio. Pues nos conecta a eso, ¿sí? ¿Puedes volver a señalar, a explicar el cuadro este, por favor? Bueno, tenemos este, oeste, ¿vale? Equinoccio, salida por el este, se mete por el oeste. Equinoccio significa equi igual noche, noche igual a día. 12 horas de día, 12 horas de noche, ¿vale? Entonces aquí en Navidades, en solsticio de invierno, el día más corto,
el día más corto y la noche más larga. ¿Sí? Y en el solsticio de verano lo contrario, el día más largo y la noche más corta. Y cuando empezamos a observar que el Sol, en vez de salir del punto más alejado, o sea, más al norte, empieza a salir un poquito más hacia aquí, ya lo celebramos, porque hay movimiento, pasamos el solsticio. Hacemos la celebración de San Juan y hacemos la celebración del nacimiento solar de Jesús, etc. Entonces, esto ya es la leche. Y luego, aparte, tenemos el tema de la medida. Aquí tenemos una proporción que es armónica a cada lugar, pero luego hay un juego de medidas que también varía con la latitud. Entonces, es importante saber que cada medida está relacionada con una frecuencia, sea electromagnética o sea sonora, ¿vale? Entonces, todo este juego de medidas, nuestro cuerpo lo percibe. Esta es la fórmula general. La longitud de onda es igual a la velocidad de propagación partido por la frecuencia. Aquí en sonido ponemos la velocidad del sonido pues, a 20 grados y X humedad, en agua será diferente. Y en electromagnetismo normalmente ponemos aquí la velocidad de la luz, aunque cada frecuencia a veces tiene otras velocidades. Pero bueno, para calcular frecuencias resonantes y tal, utilizamos esta fórmula. Entonces, si disminuimos la distancia, aumenta la frecuencia, ¿no? Tocamos una cuerda de 1 metro, sacamos una nota musical, disminuimos a la mitad y va a sacar una nota más aguda. Y si cogemos la mitad de la cuerda, pues normalmente será una octava más aguda, el doble en frecuencia. Entonces, lo que es importante es adecuarse a cada lugar. Cada lugar tiene su propia vibración. Un maestro de obra, cuando le encargaban construir una catedral, a veces se echaba 3 años en el lugar, observando el lugar. Normalmente el lugar estaba marcado por las culturas anteriores y ya sabía más o menos dónde colocar el altar principal, ¿vale? Lo que es interesante es que en una misma catedral puede haber diferentes puntos energéticos muy potentes y esto se estudiaba previamente para adecuar los puntos energéticos que ya están en la naturaleza para conjugarlas con la geometría del edificio. Entonces, igual que hemos visto antes el rectángulo teórico con una superficie plana y un rectángulo regular, en cada lugar, dependiendo de las montañas que tenemos alrededor, va a haber otras salidas de sol, en otros ángulos, dependiendo de la orografía. Entonces era importante también adecuarse a las energías de ese lugar, a las energías que marca el sol en ese lugar, que son diferentes a una superficie plana. El otro es el teórico, pero en cada lugar. Y luego, a la hora de orientar la iglesia también, el altar a veces miraba a la salida de sol específica del santo que tocara, pues el San Bartolomé, pues el día de San Bartolomé, y orientarlo al día del año que se vincula a ese lugar, ¿vale? Esto es muy interesante. Y luego el módulo, que tenemos la forma de calcular el rectángulo solsticial a partir de la latitud. Esto es el seno de la eclíptica partido por el coseno de la latitud. Y luego el módulo con el coseno de la latitud tenemos el factor de estrechamiento a partir de 10 metros. Luego Raimon propuso ese factor de corrección de 9,851. Entonces, si tenemos aquí esta medida, en el País Vasco pues de 7 metros más o menos, 7,17, también hay un módulo sagrado y un módulo profano, uno sale del coseno y otro del seno, más complicado ahora para en una charla así tan corta decirlo, pero bueno, lo básico, si tenemos aquí una medida de 2 metros, el siguiente cuadrado será de 1 metro, es la mitad de lado y una cuarta parte en superficie. Esto es dividido por raíz de 2. Dividimos otra vez por raíz de 2 y aquí tenemos otra vez una cuarta parte de este lado. Son como octavas musicales. Si este círculo de fuera es do, el siguiente círculo vuelve a ser do una octava más aguda, ¿vale? Y así podemos ir a escalas de joyas de milímetros o a calcular ensanches de urbanismo de kilómetros, ¿vale? Entonces, en las medidas antiguas tenemos el hombre como patrón y tenemos pues las medidas de la palma, el geme, el dedo, la pulgada. Tenemos medidas antropométricas, ¿no? El codo del lugar, la braza. Aquí tenemos un dibujo que utilizamos con los dispositivos nuestros, porque
el corazón, realmente, si veis el dibujo anterior, está justo en el punto medio entre el periné y la coronilla. Energéticamente el corazón es un resonador del tronco. O sea, si coges la cinta métrica, el chakra del corazón está en el punto medio entre el periné y la coronilla. Y este punto entre las rodillas, que en medicina china también se conecta a tierra, un poquito más abajo que las rodillas, es el punto medio entre los talones y el periné. Son dos resonadores del cuerpo muy potentes, que utilizando los dispositivos pues, se puede hacer cosas interesantes. Pero es interesante esta similitud de las medidas antropométricas y las medidas de los templos. Luego están el modulador de Le Corbusier, aquí un diseño de 1492, pues una iglesia con las partes del hombre. Luego, a nivel energético, a la hora de construir, hay dos formas, una ad quadratum, otra ad triangulum, de repartir la construcción como una hoja cuadriculada, pero haciendo que cada medida de cada cuadrículo sea armónicamente, o sea, que sea energéticamente potente. Entonces estamos jugando, en muchas construcciones tenemos el codo marcado en una piedra y los obreros pues iban con un compás y marcaban esa medida y luego el maestro decía, pues mira, ahora haz 8 veces esta medida o 16 veces, era como el patrón de medidas para hacer la construcción entera, ¿no? Entonces se elegía el codo del lugar y luego múltiplos de esas energías. Y luego, el cuadrado y el círculo, la unión del cuadrado y el círculo es muy potente, porque el cuadrado simboliza las energías de la tierra y el círculo las energías del cielo. Si unimos esas dos energías, es cuando hemos dicho que podemos abrir el corazón, ¿no? Equilibramos las energías que van al suelo con las energías que van arriba. Entonces, aquí ya viendo ejemplos, esto está en Bretaña, está cerca de los alineamientos de Karnak, normalmente no hay turistas, y los alineamientos están llenos de turistas, además tienes que ver las piedras desde una valla, y vienes de aquí y no hay nadie, y es una pasada, es un rectángulo solsticial hecho con menires, y es increíble, porque aquí tenemos una corriente de agua que baja, aquí hay una fisura, estas son corrientes de agua, o sea, el rectángulo solsticial está acoplado también a las energías de ese lugar, y se está súper bien. En los templos que funcionan bien, pues no sé, en el País Vasco, en Navarra tenemos el de Eunate, el espacio y el tiempo cambian porque en un buen templo, si tú cierras los ojos y estás un rato, no sabes si en 2 minutos han pasado 10 minutos o si en 10 minutos han pasado 2 minutos, ¿no? Tú entras en esa especie de plenitud, ¿no? Y en el curso que hemos dado en la LUT ha sido muy chulo porque en las primeras clases pues les planteé, bueno, si tenéis planos de algún templo interesante que os guste y tal, pues me lo enviáis y vamos a ver qué geometría encontramos, ¿no? Y una alumna, Purificación, nos envió el plano de Sant Pere de Rodas, de una tesis doctoral de Josep Giner, y mira lo que tenemos aquí, en la planta. Un rectángulo solsticial global, y en la nave 2 rectángulos solsticiales contiguos, uno con otro, pero aparte aquí se generan más rectángulos solsticiales. O sea, tenemos un juego de rectángulos solsticiales brutal. Entonces, ¿qué pasa con la Luna? Hemos hablado del Sol, pues la Luna hace un circuito perpendicular al Sol. Y aquí ya tenéis el símbolo de los templarios también. El ciclo de la Luna es más complicado porque cada 19 años esto de aquí se alarga y se acorta como un acordeón, se llama el ciclo metónico, pero básicamente hace un rectángulo perpendicular al Sol. ¿Vale? Entonces, normalmente las direcciones más norte-sur son más masculinas y conectan más con la psique y con el espíritu. Y las direcciones este-oeste conectan más con la materia y con lo físico. Entonces, si unimos esos 2 rectángulos y hacemos un cuadrado, pues ya tenemos el círculo, que para nosotros es círculo de tierra o círculo de Finisterre, porque en un mandala es el límite entre lo ordenado, el cosmos, y fuera el caos. Entonces, en algunos mandalas orientales también tenemos fuera
dragones y movimientos. Aquí montañitas en el borde y dentro la ciudad ordenada. Entonces, cada lugar, si unimos luego solar y lunar, el círculo este de aquí y el círculo interior, tenemos lo que se llama el triple recinto, que también lo recogió René Guénon como triple recinto druídico, más simple, y el triple recinto realmente es el acercamiento desde la materia hasta el alma, ¿no? Aquí la corona que se crea fuera es la corona de la materia. En una ciudad, pues ahí está pues, la mano de obra que trabaja, ¿no? El círculo de la energía, aquí, ahí estaría pues, los gremios, los oficios, el círculo de información, la clase política y dentro el espacio sagrado. ¿Vale? Este es un arquetipo muy utilizado en diseños, ¿no? En el curso teníamos también alumnos de Buenos Aires y bueno, la ciudad de La Plata pues es un triple recinto en su diseño original. Bueno, pues es... Y entonces en la iglesia de San Pedro de Rodas, viendo las ampliaciones, pues la primera construcción es esta, la primera ampliación esta, se puede aplicar también el concepto de triple recinto de diferentes formas y tiene lógica, o sea, no hay nada hecho al azar, ¿vale? Y luego lo que comentamos ayer, que todas las antiguas medidas tienen relación entre sí y esto también te vuela la cabeza. O sea, como dices, pues, están los pies ingleses, joder, las pulgadas, qué pelmas estos con sus medidas y nosotros con el metro, el centímetro, pero antiguamente tenían el pie romano, el codo egipcio, las medidas sumerias, un montón de medidas. Esto está recogido en el libro de Richard Heath, son relaciones que encontró John Neal, y tenemos aquí pie ibérico pues con pie inglés, 32, 35, el pie asirio 9 décimas partes, el pie romano 24 de 25, 48, 49, o sea, no están al azar, tienen relaciones entre ellas, armónicas. Y esto es pues muy potente, ¿no? Luego se complica la cosa porque dentro de una octava, si tenemos un do y otro do, pues se generan otras vibraciones que tienen que ver con elementos y con notas musicales, ¿no? Entonces, en 8 novenos tenemos el círculo de perimetría, que tiene que ver con el agua, luego tenemos el fuego, el éter, el aire, la nota musical sol, o sea, esto ya es más complicado, pero si vas a estudiar una construcción antigua, no hay nada al azar, o sea, un contrafuerte hecho no sé qué, pues es para conectar con otra energía. O sea, hay un juego que es como una sinfonía. Ahora vamos a ver ejemplos desde la antigüedad. Este me encanta, porque es un cromlech antiguo. Claro, ahora vemos estos dos círculos de piedra, pero esto antiguamente yo me imagino que podría ser tranquilamente con una cubierta vegetal tipo 2 cúpulas, y lo que ha quedado son los dos círculos de piedra, ¿no? Entonces ves estos dos círculos de piedra. Este es un plano hecho por Jesús Altuna y Areso, que aparece publicado en un libro. Aquí aparece el norte magnético, la escala gráfica, y luego hay lo que se llama un norte de forma, que es, si nos ponemos aquí mirando al centro de un círculo con el centro del otro círculo, está apuntando a estas montañas que son peñas de allá, ¿vale? Entonces es un norte energético al que mira el templo, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es coger este norte magnético y colocarlo en vertical, a ver lo que pasa. Y ocurre la magia. Aquí tenemos una medida de tierra calculada por el seno de la latitud, y si hacemos aquí este cuadrado en vertical y este cuadrado en horizontal y trazamos el rectángulo solsticial, el círculo, o sea, el centro del círculo pequeño es la esquina de la salida de sol del solsticio de verano del círculo grande. Tiene tanto conocimiento energético como una iglesia románica, a nivel de medidas, proporciones, orientaciones. Hace 6.000 años. Esta es de los romanos, la Torre de Urkulu, pero es más simple, pero bueno, veis la relación de raíz de 2 entre dos círculos, ¿no? Un círculo de tierra, cuadrado, cuadrado vertical, cuadrado horizontal. Este es un templo que me gusta mucho, está en Marquina,
y dentro hay dos piedras gigantes que dicen que son meteoritos, pero bueno, energéticamente es muy potente ponerte ahí debajo de las piedras y en el año 1700 y pico se hizo este templo hexagonal alrededor de las piedras y es una maravilla. O sea, tenemos aquí un cuadrado grande de 26 metros, un hexágono y dentro de ese hexágono otro hexágono que coincide exactamente con la planta, ¿vale? Y luego el rectángulo solsticial pues aparece con las esquinas de los contrafuertes, o sea, cada medida tiene una lógica y eso vibra muy bien. Y aquí volviendo al ejemplo de San Pedro de Rodas, pues la distancia de la nave, pues, estudiamos normalmente los templos de dos formas, uno con el norte de forma, como si esto fuese ortogonal, y otro con el norte verdadero, con el norte geográfico. Aquí el altar, o sea, el ábside tiene una irregularidad que seguramente estará relacionada con una corriente de agua. Me gustaría ir al sitio a visitar por qué hizo el maestro de obra este quiebro ahí, pero seguramente tendrá una razón de ser. Entonces, todos los templos antiguos tienen un juego energético muy potente. Este es el templo de San Miguel de Aralar, románico, en Navarra. Es un templo de San Miguel, pero realmente es de la Virgen. Energéticamente, la energía de San Miguel, la energía que controla el dragón, esa energía masculina, necesita de una fisura, una falla, esa alteración yang. En iglesias más dedicadas a lo femenino no hay agua en el centro, como aquí. Pero no es un templo interesante que hay una técnica que se utiliza en muchas catedrales, en la mayoría de las iglesias, que es una técnica de pontaje. La palabra pontifex también viene de ahí, ¿no? De hacer de puente entre la tierra y el cielo. Pero hay un pontaje que se hace en horizontal, que es relacionar los lugares entre sí. Entonces aquí tenemos la iglesia de San Miguel de Aralar, pero si cogemos el rectángulo con el ábside principal, está la proporción de Jerusalén. Y luego también tenemos la de Éfeso y también, como no, la de Roma. Entonces, con las esquinas de las construcciones, con esto, tal, se juega también en estas técnicas de conectar los lugares energéticamente entre sí a través del rectángulo solsticial. ¿Vale? Entonces, esto es una pasada. Y esto es el gallinero de las gallinas felices, que tenemos aquí el rectángulo solar y aquí dos rectángulos de la proporción 3, 4, 5. Hicimos dos gallineros, y, bueno, aquí con una ventana en forma de huevo y bueno... Luego, energéticamente, cuando ponemos una forma curva en el cabezal y entra por ahí el sol, eso, bien diseñado, con un radio armónico, es suficiente para acabar con las líneas de Harman. Entonces, ¿cuántos palacios conocéis que ya tienen en las ventanitas esa forma? Cuando la luz solar entra por una zona curva, energéticamente dentro hay un cambio súper chulo. Este es otro diseño de una quesería. Aquí el punto de la quesería pues está justo relacionado con el caserío más antiguo de la familia, que están las vacas, y está en salida de sol, solsticio de invierno, en una medida armónica, y lo mismo que vemos en planta, también podemos hacer el estudio en vertical, ¿vale? En las iglesias también, aquí no está, tengo estudiado la posición de la moreneta en Montserrat, y la altura, la posición, estudiando la sección, es también súper armónica, ¿vale? Y esta es la quesería. Dentro tiene una pasarela por la que puedes ver todo el proceso de la fabricación, debajo de la cumbrera. Ya es un proyecto en el que hemos aplicado pues, todo este conocimiento. Y luego he creado este dispositivo, que yo ahora lo llevo aquí en la espalda, puesto en las lumbares para aguantar estos días de más estrés y sobre todo cuando viajo muchos kilómetros en coche. Va muy bien. Y luego las posiciones estas que hemos comentado. Y luego hemos desarrollado pues esto, la técnica de protección electromagnética. Bueno, el origen es intentar sustituir el menhir. Que a mí me costó mucho, porque desde el año 2009 hasta el 2017 trabajamos dentro de las casas con cilindros de 100 kilos.
hecho con un mortero natural, jugando con piedras de canto rodado, un mortero de cal, calculando también pues, mezcla de arena silicia con arena calcárea, cantos rodados, cantidad de cal, y con piezas de 25 kilos apilables. Y así trabajamos del 2009 al 2016-17 y poco a poco lo hemos sustituido pues, por estos dispositivos puestos en el suelo, estudiando muy bien la geometría de un piso. Normalmente con 2 de estos podemos llegar a armonizar 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. A veces hay que poner 3. Con uno solo, claro, estaría bien que lo tiráramos al suelo y funcionara, pero hay que ajustar muy bien la posición. Por eso no los vendemos como armonizadores de espacios, porque hay que andar muy fino a la hora de ajustar la posición. Con uno solo, si tenemos una corriente de agua y ajustamos muy bien el punto, podemos hacer una labor bastante interesante de armonizar un espacio. Lo que pasa es que no es del todo estable y habría que ir cuidando un poco, sobre todo después de una luna llena, si hay algún cambio, y se puede trabajar así, ¿no? ¿De qué material está hecho? Pues yo era muy contrario a hacerlo de plástico, porque los primeros que hicimos eran en molde de silicona y tenían pues un mortero, un geopolímero natural, ¿no? Con cenizas, con poquito de hierro, magnesio, una mezcla de minerales que para mí era indispensable que fuera de un mortero natural, de una piedra artificial, porque además la cal no para de respirar. Los morteros que hicieron los romanos hoy en día siguen endueciéndose. O sea, la cal, los morteros de cal hacen la magia de pasar de hidróxido de cal a carbonato cálcico. O sea, cogen CO2 del aire, fijan ese carbono, pasan a carbonato cálcico y expulsan oxígeno. Entonces, para mí era importante que hubiera esta respiración. Pero gracias a una persona, al director de la Universidad de Lisada en Barcelona, Javier Peña, hicimos muchas pruebas con polímeros. Hicimos también uno de grafeno, en el año 2015 o por ahí. Y probamos diferentes plásticos, y bueno, luego al final no siguió adelante la relación, pero yo seguí, pues bueno, pues comercialmente pues es interesante que se caiga al suelo y no se rompa. Y son de policarbonato sanitario, ¿vale? Policarbonato, pues con capacidades de estar en contacto con alimentos, en la piel. Claro, si se quema o se calienta mucho podría ser tóxico, pero en uso normal no. La ventaja que nos da el plástico es que podemos añadir minerales en gramajes muy exactos, buscando una relación armónica entre ellos y que ocurra la magia. Y pues lo que yo pensaba que era pues para mí al principio una fatalidad hacerlo de plástico cuando estamos metidos en la historia de la ecología, del esto, pero al final así se mejora mucho, es mucho mejor energéticamente que el de mortero. Muy en contra de lo que yo pensaba al principio. Entonces, el símbolo lo han utilizado todas las culturas. O sea, esvástica, bueno, no se sabe exactamente porque es en sánscrito, pero se supone que significa objeto que conduce al bien, la palabra esvástica. En euskera le llamamos lauburu, lau es 4 y buru cabeza, 4 cabezas. Pero realmente lo han dibujado todas las culturas, incluso pues los indios Hopi o los indios navajos, o sea, gente que no tiene escritura también ha dibujado este símbolo. Entonces, para mí significa muchas cosas, ¿no? Muchos le atribuyen la simbología solar, pero son los 4 elementos, es el movimiento de la energía, es el ADN, hay mucho ahí. Para mí, en mi opinión, yo creo que los antiguos veían las energías más que nosotros. Entonces, cuando encontramos un vórtex natural en la naturaleza, si lo palpamos con las manos y tenemos un poco de sensibilidad, normalmente son o de 4 cabezas o de 3 cabezas. Es el triskel celta o la esvástica. Y los vórtices energéticos son como cilindros de unos 10, 20 centímetros que van subiendo como un twister, ¿no? Como un remolino. Y son esos puntos energéticos en los que te pones y sientes ese giro, ese movimiento energético, ¿no? Pues yo creo que los veían, porque si dices, ¿cómo dibujaron todos la misma figura, ¿no? Tenemos el lauburu y la esvástica, ¿no? En el País Vasco se ha hecho más famoso con este giro, que el giro levogiro en realidad es más fin de ciclo,
Claro, este símbolo se ha encontrado más en lápidas antiguas, que ahí va bien ese giro. Pero no hay un giro malo y otro bueno. O sea, el giro de fin de ciclo es necesario para que haya un ciclo nuevo. Ayer hicimos prácticas en el Hospital Sant Pau y vimos esvásticas en sentido levógiro. Y comentó Jaume, decía, no, claro, es que cuando haces una sanación, realmente tienes que cerrar un ciclo. Y está bien ese ciclo, ese giro también. ¿No? O sea, son necesarios los dos movimientos. ¿Vale? Aquí tenemos uno, este está en la parroquia de Usurbil, en Guipúzcoa, y este está en Holanda. Luego encontré este diseño también muy chulo, que han hecho también figuras parecidas con este diseño. Y esto, que en principio era para geobiología, hoy en día, para la geobiología lo seguimos utilizando como armonizador, pero nos dimos cuenta, primero en vino, que poniendo una copa de vino encima cambiaba el sabor. Y con agua también. Entonces ya nos metimos a investigar a ver qué ocurre, tanto con el vino como con el agua. Y en Francia hay un laboratorio de una persona, Margaret Chapelle, que lleva 40 años haciendo cristalizaciones sensibles. Hicimos con un Riesling biodinámico alemán y con un tinto biodinámico. Uno lleva 8 días abierta la botella, otro 5 días, y con 20 minutos de exposición, la cristalización sensible se iba pareciendo a cómo cristaliza el vino con la botella recién abierta. Y con el agua lo mismo. Este es un agua que por llevar mucho tiempo embotellada, un agua de manantial que por llevar mucho tiempo embotellada pierde fuerza en su cristalización y después de pasarlo por el laburu va recuperando su propia información. La información de cómo sale recién salida de manantial. Aquí puedes ver con más detalle. Aquí el agua sin tratamiento, que ha perdido punch, que ha perdido fuerza por estar dentro de la botella de plástico, y el mismo agua después de pasar por el dispositivo. ¿Vale? Es potente. En vino blanco se nota mucho el efecto positivo o negativo. En vino blanco, por el polo positivo, un Chardonnay, por ejemplo, se queda más seco, y por el polo negativo se queda un poco más dulce. El agua normalmente siempre lo ponemos con el polo positivo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así estamos jugando también con las energías del subsuelo, con un vórtice natural de crecimiento. Cuando nos ponemos en un vórtice natural en la montaña, en un vórtice de estrógiro, es muy, muy agradable. Un levógiro te contrae, ¿no? Pero energéticamente pues hay este movimiento. Hoy en día la gente lo compra para dolor, sobre todo, y estamos en una encrucijada porque legalmente no es un producto sanitario todavía, esperemos conseguir que lo sea, porque nosotros si no, no podemos decir nada sobre dolor. ¿Vale? Entonces, lo que sí intentamos hacer es investigar. Entonces, aquí tenemos una investigación hecha por una persona que es doctora en bioquímica, que no se cree, le puse esto en su casa y decía, esto no puede ser. Le enseñé fotos que teníamos de microscopía de campo oscuro, pues después de poner el laburo en el corazón, sacar gotas de sangre y ver que los glóbulos rojos están mejor, y me decía, eso científicamente no tiene ningún valor. Yo no sabía que ella era doctora en bioquímica, me dice, pero yo si me das permiso, cogeré el laburo y estudiaré con la sangre, porque trabajo en un laboratorio de análisis de sangre, y te demostraré que realmente no le hace nada a la sangre. O sea, su premisa era intentar demostrar lo contrario, ¿no? Y se llevó la sorpresa que con sangre fuera del cuerpo la degradación de la sangre es diferente encima del laburo que fuera del laburo. Los radicales libres, la curva de radicales libres cambia. Aquí tenemos una curva normal. Está en rojo una curva normal. Primero hay un bajón de radicales libres y según la sangre se va degradando, los radicales libres aumentan. Y encima del laburo, la curva en verde. Visto en diferentes, en concentrado, o sea, en NOx, en LPO. Entonces hay un cambio en sangre. Funciona muy bien para dolores menstruales. Entonces queremos hacer un estudio clínico para dolores menstruales porque vemos que en sangre hay este cambio.
Entonces, mucha gente lo utiliza para tendinitis, dolores digestivos, yo para la espalda, para mis lumbares, que con 21 años me las jodí jugando a fútbol, y ahora para ir en coche pues me va muy bien utilizar esto. Entonces, nuestra idea es intentar legalizarlo, hacer un estudio clínico. Todas las investigaciones que tenemos lo hemos enviado a Sanidad del País Vasco, no nos han hecho ni caso. Hemos enviado lo mismo a Portugal y nos han pedido más información. Entonces vamos a hacer el intento en hacer el estudio clínico en Portugal. Y luego el siguiente paso es ir a los protectores de campos electromagnéticos, y aquí, pues bueno, un gran homenaje sobre todo a Raimon Montersí, que ha sido la persona que ha destapado todo este conocimiento de geometría. Entonces aquí lo que hice fue conjugar la geometría aprendida gracias a Raimon con los resonadores de George Lakhovsky. Entonces George Lakhovsky hizo estos resonadores, que ya los conoceréis algunos, y aquí lo que hice yo pues un rediseño de eso con diferentes medidas, con diferentes armonías, calculando pues estas aperturas entre las bolitas. Al final los resonadores de Lakhovsky son como esas pulseras que yo cuando era niño mi abuelo tenía, con 2 bolitas y esto de cobre, ¿no? Eso bien diseñado, por las muñecas pasan todos los meridianos. Entonces bien diseñado es un activador de nuestro campo energético. Entonces lo que hice fue un rediseño con la hipótesis de que estos resonadores, como en ese huequito hay una capacitancia y luego el anillo es una inductancia, hay un juego de frecuencias y un juego armónico que puede interactuar con el campo electromagnético artificial para hacerlo biológicamente más aceptable. Esta es nuestra hipótesis, y para probarlo, para mí lo que es la prueba del algodón es esta de aquí, es agua en 2 minutos con un teléfono móvil y la forma de cristalizar el agua se rompe. Repitiendo el experimento con el circuito, el agua mantiene su estructura. Aquí está con el núcleo roto y aquí mantiene la forma de lemniscata, la forma de infinito. ¿Vale? Entonces, nosotros esperamos tener como resultado pues algo mejor que esto, pero no tan bueno como esto. El resultado con agua fue espectacular. Y aquí pues diferentes pruebas con sangre. El efecto Rouleaux, que en la época de la pandemia lo publicó Bartomeu Palleras en un vídeo y lo censuraron muy rápido. Esto ahora mismo, si tuviéramos aquí un microscopio de campo oscuro, coger a una persona que esté un cuarto de hora con el teléfono aquí, le sacamos una gota de sangre y en un 90% de posibilidades se va a ver esto, se ve efecto Rouleaux. Las pruebas que hemos hecho normalmente es así. Luego el cuerpo recupera y ya en más o menos otros 15 minutos de descanso pues puedes recuperar bastante, ¿no? Y aquí es el experimento, repitiendo 15 minutos de llamada, pero con los protectores puestos. También hicimos pruebas con coherencia cardíaca, el aparatito en Wave Pro del Instituto HeartMath. En esta prueba hay mucha gente que tiene tan poca coherencia cardíaca que no hay mucha diferencia entre su estado normal, que se pone una pinza en la oreja y ves cómo va el corazón, no hay mucha diferencia entre su estado normal y el estado después de hablar por teléfono. Entonces tampoco puedes demostrar una mejora. En personas que hacen deporte, hacen respiraciones, yoga y tal, normalmente las personas que en muy pocas respiraciones entran en coherencia cardíaca podemos ver este resultado, ¿no? Aquí tenemos durante la llamada de 2 minutos, no sé si se llega a ver la hora, pero es la misma persona, y hay 1 minuto de diferencia entre los 2 gráficos. Y aquí es con el mismo teléfono, poniendo el protector y cambia la coherencia al 100%. Y luego también hemos hecho bastantes pruebas con la GDV BioWell, viendo que con los protectores pues el equilibrio de los órganos pues está mejor, ¿no? Probar con personas pues siempre es más dificultoso porque tienes que jugar con muchas personas, estadísticas, protocolos, y bueno, tenemos ahí en stand-by. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ahora... Eso es. ¿Preguntas? Esto me interesa mucho esto de que cuando la luz entra por un sitio que arriba es redondito, ¿esto no lo podemos hacer pintando la ventana que tenemos? Incluso con un cartón o con una chapa
una chapa de madera, se puede hacer. Bueno, aquí ya tenéis la entrada, no sé si da el sol o no, pero ya tenéis una entrada curva en la puerta. En las construcciones antiguas normalmente se juega. Ahí habrá 3 radios, seguramente un radio central y 2 radios tangentes a los lados. Pero se puede jugar con diferentes radios también, o sea, hay diferentes formas de geometría, pero cuando la luz entra por una zona curva, el efecto que hace es diferente. En muchas puertas, lo que se utiliza es, si esta es la puerta, imaginaos que esta es la puerta, ¿va? Entonces, si pones la punta del compás aquí, el arco que haces ya te vincula con el punto de entrada, ¿vale? Este es un arco ya armónico, aunque no sea del todo armónica esa medida, ¿vale? Pero en muchas casas tenemos así, punta del compás aquí y arco. Un amigo mío que hizo el curso de geometría, Balú, ya le conoces, se hizo un inventillo en las persianas, en los tornillos de las persianas, ataba por debajo una forma con una chapa de madera ya con la curva, entonces ya dejando la persiana a diferentes alturas, además podía ajustar la altura del arco, pero ya con la persiana subida, pues le quedaba esa entrada de luz así, por fuera ya, hecho el inventillo así. Y lo puso en muchas casas. La historia es cómo haces, ¿no? Esa curva. Sí. Acércate el micro más, por favor. ¿Cómo hacer la curva? ¿A partir de cómo? Claro, muchas veces lo que hemos hecho es, en obras de bioconstrucción, nosotros lo que hacemos es colaborar con arquitectos o con constructores en mejorar energéticamente las obras, ¿no? Entonces, cuando se hacen ventanas a medidas, lo que solemos hacer es ir a la carpintería, hablar con el carpintero, bueno, ¿cómo haces tú la ventana? Y muchas veces es muy barato, manteniendo el cristal cuadrado, porque hacer cristales curvos es muy caro hoy en día, el corte de cristal curvo, pero en la ventana, en el junquillo de madera, sí que se le puede dar fácilmente esa curva manteniendo el cristal recto, y es relativamente barato hacerlo. En la propia, eso es, y ahí con un junquillo de madera, con el borde que está detrás de la estructura, se puede hacer esa forma. Claro, en los palacios pues tenemos así, ¿no? Ya la piedra también ya con forma redondeada, ¿no? Sería lo ideal. Gracias. Voy a hacer... En el modernismo. Espera. En el modernismo se utilizaba, de ahora de principios de siglo, y aquí en la Sagrada Familia, pues las ventanas redondeadas, los vitrilos de la iglesia son así. Se cogía, bueno, yo no soy ni de historia de arte ni arquitecta, pero bueno, se cogía una cuerda y se dejaba tumbar para abajo y la forma esta elíptica se utilizaba para las ventanas. Sí, eso está en la Sagrada Familia, ¿no? Gaudí, como calculaba las... Sí, y muchas otras del modernismo. Ayer estuvimos en el hospital de Sant Pau y bueno, tengo ganas de estudiar la geometría que aplicó Domènec Montagneres, ¿no? El arquitecto. Compré el libro del proyecto de ejecución porque simplemente hicimos una cosa. Con un pilar redondo cogimos el diámetro y cogimos el perímetro y calculé el diámetro. Estaba clavado en una medida armónica de nota musical Fa. Entonces dije, este tío sabía. Y no es de hace mucho, la construcción es de 1905 o así. Entonces, bueno, cuando me aburra, cogeré el libro de Montagnier y estudiaré su geometría. La semana pasada empecé con la geometría de la ciudad prohibida. Es curiosa, no la he puesto porque es compleja la basculación que tiene. Hace una basculación dentro del espacio entre el rectángulo solar y lunar y es compleja para enseñarla en una introductoria, pero es curioso. ¿Qué efecto tiene con las plantas el auguru? Pues bueno, hay muchos testimonios de recuperación de plantas que están mustias, así. Sí, en el canal de Telegram tenemos una comunidad. Muchas veces lo que pasa es que la gente compra, aquí te queda todo claro, en la feria, y luego llegan a casa y dicen, ¿y esto cómo se utilizará, no? Entonces hemos creado una comunidad en Telegram donde allí pues hay vídeos, fotos y luego hay un chat también donde la gente pone testimonios y hay muchos testimonios con plantas, con kombucha, con kefir, Sí, kombuchas que están medio muertas así,
meterle debajo y... ¿Y en temas de animales? En temas de animales tenemos muchos clientes, yo digo que tenemos muchos clientes Golden Terrier, los perros que tienen la enfermedad esta de las caderas, que a partir de los 7 años les duele mucho la cadera y con el Augurus mejora su dolor. Mi prima también tenía una perrilla con problemas digestivos y cuando le dolía se pedía y se ponía panza arriba para ponerle el Auguro. Voy a probar el Auguro con mi espirulina y ¿Sí? te comentaré. Ok, gracias Y Jordi. luego es interesante lo que comentas, ¿no? Porque una cosa es hasta dónde llegamos nosotros. Ay, perdón. Es muy interesante y agradecemos que traigas esto, ¿no? Porque una cosa es hasta dónde llegamos nosotros, pero luego nos vamos expandiendo mucho con los testimonios también. Y eso es lo bonito de esta comunidad, ¿no? No somos un proyecto que hayamos hecho ninguna inversión en publicidad, no es un superproyecto de formato americano. Nuestro crecimiento es mucho más orgánico. Nuestros clientes son nuestros amigos, ¿no? Y vamos creciendo con esos testimonios. Pues yo con la espirulina tal, este testimonio, otra persona, pues yo con el kombucha. Entonces directamente le preguntas a esa persona, ¿no? ¿Cómo lo pusiste con la kombucha? ¿Cómo lo pudiste utilizar? Así es como nosotros creemos que queremos que crezca el proyecto. Gracias. No, pero bueno, si pones este correo es el general de la empresa. Luego somos muy accesibles también. Cualquier duda, cualquier cuestión, o sea, nos llamáis y nos escribís y hay gente que piensa que detrás de este proyecto hay 20 personas, pero solo somos él y yo. Llegamos hasta donde llegamos, respondemos cuando podemos, pero siempre respondemos. Entonces, también animaros a eso, ¿no? Oye, Aikari, pues que así era, ¿esto cómo era? ¿Esto cómo? O he descubierto que tal, o a un familiar le ha pasado esto, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿No? Entonces, bueno, pues que volvamos otra vez a ese funcionamiento de comunidad, de crecer en comunidad y lo que a mí me sirva que pueda compartirlo y lo pueda pues, utilizar otra persona. Hola, solo quería preguntar si tienes algún consejo para saber cómo podemos aumentar nuestra sensibilidad radiestésica. Pues practicando, o sea, en la radiestesia hay 2 caminos necesarios. Uno es muy personal, porque es un autoconocimiento muy profundo, y el otro hay que compartir, porque tienes que ir validando lo que tú sientes y comparándolo con otras personas, a ver si sentimos lo mismo y pasamos la mano y decimos, mira, esto es una corriente de agua. Sí, para mí también es una corriente de agua. No vamos a perforar y saber a cuántos metros hay, pero cuando puedes también colaborar con un zahorí de marcar pozos, pues también es una opción. Yo hace mucho que no marco pozos, he marcado 9 y en los 9 ha salido agua, pero no lo he pasado bien cuando he marcado pozos. Entonces, bueno, normalmente le paso a otro zahorí la historia. Pero va bien eso, el trabajo personal y luego el compartir ese trabajo. Para ir validando, ¿no? Ahora en la LUT, Ana María me dijo, bueno, a ver si organizamos un curso de geobiología, esto, tal. A mí me da un poco miedo por el rollo de hacerlo online, ¿no? Porque pues era la primera vez que lo hacíamos online y siempre marcamos sobre terreno y es mucho más directo, ¿no? Pero bueno, ha salido bastante bien y hay mucha gente pidiéndonos que demos otra vez más formación en geometría, entonces ahí sí que sí va a haber parte presencial. Cuando hagamos otros 2 cursos de introducción, luego daremos uno de continuación para que se genere un grupo y ahí ya sí que habrá parte de teórica online, pero ahí sí que sí, yo ya tiene que ser presencial, o sea, porque cuando hacemos los dibujos, normalmente dibujamos una hoja de A3 con regla y compás, vamos sintiendo también con las manos lo que estamos dibujando. Y esto, cuando se hace en grupo, es una pasada, porque cambia la energía de la sala también. O sea, cuando a la vez nos ponemos a sentir, hay una magia. Y luego hay para mí un aprendizaje también que yo, bueno, espero que en este curso online se haya dado también a distancia, pero en presencia se da siempre. Si tú estás al lado de una persona que siente, en el campo energético hay una transmisión del aprendizaje sin palabras, sin nada, solo por presencia. Entonces, cuando
antes cuando dábamos cursos de geometría y hacemos prácticas de sensibilidad, a veces invitábamos a otras 2 o 3 personas que sabíamos que sentían bien, para que esta transmisión sin palabras se dé también de esa forma natural, ¿no? Tú, si quieres ver el aura de una persona, mejor ponte al lado de una persona que ve auras, porque vas a ver más fácil. ¿Vale? Entonces, a la hora de desarrollar la sensibilidad también, está bien compartir con gente que sabes que es buena y que esté dispuesta a hacer esa transmisión que ni siquiera es oral, ¿no? Es de presencia. Bueno, está claro que hay figuras geométricas, ¿no?, que te proporcionan bienestar en la construcción de la vivienda, pero ¿hay alguna figura geométrica a evitar que te proporcionan malestar directamente? ¿O son combinaciones de estas? Hay muchas. ¿Sí? Hay una que es muy potente, que en los cursos de kinesiología la utilizamos. Es el símbolo de la OTAN, ¿lo conocéis? El símbolo de la OTAN es una estrella de 4 puntas que rompe el círculo. Tiene mucha mala leche. El círculo es la unidad. El símbolo de OTAN se pone por encima de la unidad, rompe la unidad. Tú te pones el símbolo de la OTAN aquí y te debilita, sin saber lo que tienes. Esto lo hacemos con sobres cerrados. Tú metes en un sobre cerrado el símbolo de la OTAN y lo pones aquí, te debilita. ¿Habéis probado el Lauburu? Se llama Lauburu. O sea, pero sin que lo sepa la persona o sin que, ¿sabes? O sea, a doble ciego, digamos. Hombre, pues para nosotros la mejor prueba a doble ciego es cuando hay niños pequeños. Niños pequeños de 5 meses, 7 meses, que se despiertan cada hora a pedir teta y de repente hacer una armonización con Lauburu y que duerman 7 horas seguidas, pues eso nos ha pasado varias veces y para nosotros es otra prueba del algodón, ¿no? O sea, porque los niños reaccionan muy rápido. Si hay una mejora, reaccionan muy rápido. Si van mal, también van muy rápido mal. Pero para nosotros es prueba del algodón. Y es que tenemos testimonios de gente que ha comprado el Lauburu en la feria o así, ¿no? Y dice, jo, es que yo he llegado a casa, lo cojo porque mi padre tiene artrosis, o mi madre o lo que sea, y le he dado y me ha dicho, bueno, a mí estas tonterías no, pero lo ha cogido. Y vengo a comprar otro porque no me lo devuelve. Y esas cosas son las que nos gustan, ¿no? Las que coge un cacharro de plástico, no le gusta, pero con todo el amor que se le regala a su hijo, lo que sea, lo prueba y le va muy bien. Y esos son los que nos gustan, los escépticos son los que nos gustan. Incluso mi madre, o sea, para mi madre pues esto eran pues las locuras de su hijo, ¿no? Y tuvo una operación en los riñones, le quitaron un pedazo de riñón y en el hospital pues llevé los Lauburus y después de la operación pues se los iba poniendo y le reducía el dolor y se quedó alucinada y oye, pues va a ser verdad que esto funciona. Y después de la operación no tomó calmantes, le recetaron buscapinas y entre homeopatía y el Lauburu pues ya está. Postoperatorio va muy bien también, cicatrices. La geometría sagrada también era conocida como la geometría del silencio. Mi pregunta es esta, ¿ha sido usada para el mal? Digo, cuando haces lo de la OTAN y no sé cuántos otros símbolos más, porque hay algunas proporciones áureas, por ejemplo, en el símbolo de la Toyota, que tienden a armonizar, ¿no? Como otras que no armonizan. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Esta geometría ha sido utilizada realmente para el mal, para expandir el mal o lo que sea, ¿no? Para consolidar, por ejemplo, la fortaleza de los Farnecci en Italia, que es tú lo conoces, que es pentagonal, es igual al Pentágono en Estados Unidos, ¿no? Que son 2 instituciones dedicadas para la guerra. Una alquilaba a soldados en la guerra en Flandes y el Pentágono, pues bien, todo el mundo lo sabe. La otra, ¿cuántas escuelas de geometría sagrada hay en el mundo? Pues que se ha utilizado para el mal y para el control, indudablemente sí. O sea, tienes pentágonos también, la ciudadela de Pamplona, la ciudadela de Jaca, que son pentágonos invertidos además con el norte y tienen además un giro también que un poco... Entonces, se ha utilizado para manipular. La intención malo y bueno es muy difícil saber cuándo es malo y cuándo es bueno, ¿no? O sea, pues depende de un criterio y no sabemos si el criterio es malo o bueno. Necesitamos otro criterio para saber si es malo o bueno. Pues hay que tener cuidado también con decir
qué es el mal y qué es el bien, ¿no? Es una pregunta delicada, pero sí se ha utilizado para manipular, obviamente. El románico es mucho más puro que luego el barroco, por ejemplo, que ya sí hay objetos manipuladores como el púlpito. El púlpito está a una altura determinada, geométricamente muy bien calculada, para que la información entre en el subconsciente sin que la persona se entere, aunque no esté oyendo. Los minaretes tendrían el mismo diseño manipulador. Entonces, dentro de las religiones también hay partes que han sido diseños muy manipuladores. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas escuelas? Pues no se sabe porque ha sido un conocimiento hermético. Entonces, esto era secreto. Incluso Raimon hizo unas armonizaciones de viñedos en Burdeos con menires, y después de hacer las armonizaciones le vinieron algunos amenazándole que no siga por esos caminos. Por suerte siguió y dio clases de geometría más abiertas, ¿no? Y gracias a Raimon pues estamos aquí, ¿no? Entonces, no sé cuántas escuelas ha habido. Los antiguos compañeros, los antiguos constructores sí manejaban este conocimiento. Luego los masones pues, se inventaron la masonería especulativa, la que no trabaja con manos. Entonces ahí hay otra manipulación. O sea, es muy diferente el artesano que trabaja para los demás haciendo obras, sean de joyería o toneles. Los toneles también, los antiguos toneles, están muy bien calculados en geometría para que el líquido interior tenga buena vibración. Entonces, es otro proyecto que tengo en mente de colaborar con alguien que quiera mejorar el tema de los vinos, viñedos, toneles, bodegas. Me gusta ese mundo. No he trabajado mucho, hice un trabajo para la primera bodega biodinámica de Andalucía, que ahí aprendí mucho, porque el hombre pues, era un visionario, era un aristócrata andaluz, Javier Guardiola, que tenía los toros de Guardiola. Cuando prohibieron las corridas de toro en Cataluña, él quitó los toros, tuvo un cáncer y dijo que quería hacer un vino para curar el cáncer. Y plantó Petit Verdot, variedades con mucho resveratrol, que es un anticancerígeno muy potente, y ahí hicimos un trabajo de poner también pues, 15-20 menires para mejorar la salud del viñedo sin utilizar ni pesticidas ni otras historias. Y entonces las plantas son muy reactivas también, y ahí es un mundo bonito. Pero escuelas, yo creo que en cada cultura habrá habido varias escuelas, porque o sea, la ciudad prohibida de Pekín está hecha con estas lógicas, y los chinos eso no lo tienen en ningún lado. En el Feng Shui no aparece nada de eso. Y lo mismo pues en las mezquitas, una mezquita muy chula, la de Bagdad, que es un rectángulo solsticial. El patio de los Leones de Granada es otro rectángulo solsticial con las medidas de Granada. Bueno, el patio de los Leones es un parque de atracciones energético, porque cada pocito, cada detalle arquitectónico está hecho con una intención energética y geométrica, y es relativamente factible verlo, ¿no? Verlo. Y el de Bagdad tiene dos rectángulos, uno de ellos es solsticial. Hay juegos geométricos, y ahí puedes ver también la intencionalidad del maestro de obras, ¿no? Con qué lo quiere conectar, qué elemento quiere potenciar. Si le mete fuego, normalmente hay una intención de amplificar la energía. Si mete una energía más de agua, es un templo más de trabajo interior, de iniciación, que está blindando un poco las energías. O sea, ahí, con cada medida, con cada juego de medidas, ves también de qué va la historia, ¿no? Pero escuelas habrá habido muchas. ¿Hay algún tipo de, cómo decir, de procedimiento para usarlo bien? Y una segunda pregunta, ¿un exceso de utilización puede ser perjudicial? A ver, que hayamos visto, no hemos visto un problema por exceso, pero funciona muy diferente por polo positivo y polo negativo.
¿vale? Por el polo positivo, la energía se concentra mucho en el centro, ¿vale? Y es energía como de punta de pirámide, es polo positivo, es energía que diseca. Entonces yo, por ejemplo, me dormía así, con el polo positivo así durante 5 horas quieto porque estaba reventado, y me desperté con la mano totalmente dormida. Luego cambiar el polo y pum, despierto. Entonces el polo positivo lo recomendamos utilizarlo con prudencia, y como la energía se concentra tanto en el centro, es el primer movimiento. O sea, cuando tenemos una tendinitis, por ejemplo, vamos por el polo positivo moviendo poco a poco hasta dar con el foco de dolor. Entonces cuando encuentras el foco, pum, puede doler más incluso. Es como si notas que hay una aguja metida ahí, ¿no? Y por el polo negativo no es tan importante la ubicación, porque la energía abre más, y para utilizarlo durante largo periodo, pues por ejemplo para ir conduciendo en el coche, pues lo meto en la espalda por el polo negativo y ya está. Entonces las consignas generales son polo positivo para incidir en el punto, en el foco de dolor, o sea, metafóricamente como si esto fuera bisturí y esto masaje. O sea, con esto vamos al punto y con el otro polo pues abrimos. Y luego hay un procedimiento como de autocuidado con 3, con el dibujo que hemos utilizado ahí, uno entre las rodillas apoyado en la cama o en la camilla, un poquito más abajo de las rodillas, el punto resonador entre el periné y los talones, otro en el segundo chakra, que los seres humanos de serie lo tenemos tocado, y otro en el tercero. En el tercero relaja mucho, y cuando se utilizan 3 es muy importante equilibrar todo lo que podemos del corazón para abajo antes de pasar arriba, porque esto es lo que tiene que estar equilibrado. ¿Vale? El corazón es como un umbral. Y luego vamos a hacer también técnicas para terapeutas en camilla, porque cada chakra está relacionado con una capa energética del cuerpo. Entonces las capas impares son reticulares y son las que se pueden tocar con la mano, ¿vale? A 2-3 centímetros pones en el corazón a una persona y notas como un poco de resistencia. Alejas un poco la mano y luego tienes la tercera capa que se nota otra vez como un poco de resistencia. Las capas pares, segunda, cuarta, sexta, son como nebulosas. La capa emocional, que está relacionada con el segundo chakra, cuando alguien ve un aura, es la capa más fácil de ver porque puedes ver. Es muy fácil ver el aura a una persona que habla en público porque se potencia su campo energético gracias a la escucha de las otras personas, y se puede ver a veces pues, colores en esa segunda capa. Entonces, en terapia lo que vamos a enseñar es trabajar en esa tercera capa. Metemos las manos en la cuarta capa, que es la del corazón, y en la tercera capa puedes ir palpando con las manos, y cuando hay un problema físico, normalmente hay una discontinuidad en la tercera capa. Entonces, podemos trabajar con los laugurus también sin tocar a la persona, arreglando la capa energética en esa tercera capa, que es una capa mental límite de la capa emocional, antes de pasar a las capas superiores. Es muy importante equilibrar eso. Y sin tocar a la persona y con este dispositivo, lo que hacemos con diferentes pases es restablecer esa capa y además sin que interactúe la energía del terapeuta, que es muy importante. Porque los que hacéis terapia sabréis que muchas veces cuando tratas a una persona que está muy mal, te puede vaciar también parte de tu energía, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una técnica para que no haya ese intercambio y tú a la persona le restablezcas esa capa para que luego el trabajo de sanación lo haga la misma persona. Porque tú, al restablecer la tercera capa, das información de cómo tiene que ser su campo energético para que el trabajo ocurra dentro de la persona. El campo energético es muy sensible. Normalmente antes de que se dé la enfermedad o que se dé una patología, en el campo energético ya hay una discontinuidad. Y cuando está la patología, también. Entonces, a nivel de sensibilidad, esto está muy bien, porque cuando tumbas en la camilla y no tienes ni idea de lo que tiene, palpas el campo energético y dices, uy, la rodilla derecha no tiene campo. Sí, no, me operaron hace un año, tengo el menisco, no sé qué. O sea, vas validando que lo que sientes en el campo energético está también en el campo físico. O en el campo material. Físico, yo creo que es todo. Un permiso de Paco. ¿Recomendarías dormir con un lauburu bajo la almohada? Sí, bajo la almohada. Nosotros cuando vamos fuera, lo que sí dormimos es bajo la almohada con el lado negativo hacia la cabeza. ¿Vale?
Con el lado positivo es a veces fuerte. Hay mucha gente que duerme con el positivo, pero normalmente recomendamos para larga permanencia el lado negativo hacia la cabeza. Antes de dormir va muy bien relajar el plexo solar, ¿vale? El plexo solar, esa capa nítida, realmente es una capa mental que cubre la capa emocional. Entonces, cuando pones aquí en el plexo solar, normalmente bajas de revoluciones. Yo que a veces me paso de cafés, aquí me va muy bien para relajar, ¿no? En mi pueblo, en Eibar, hay una dentista que es súper buena con gente con miedo al dentista, y hay un montón de niños que tienen pánico al dentista y que con ella van y están súper bien, y cuando ella ve un poco según cómo está el niño, pues le pone esto en el plexo solar y se tranquiliza. El plexo solar es una llave muy potente para bajar revoluciones. Pues quitamos ruido mental a través del plexo solar. Hola. Con todo el conocimiento que nos has traspasado, así a grandes rasgos o pinceladas muy genéricas, ¿cuál sería tu casa ideal si te la tuvieses que construir? ¿Cuál sería mi casa ideal? Con todo este conocimiento que nos has transmitido. Pero muy genérico, lógicamente, Sí, ya es sé que una hay mucho pregunta detalle. muy difícil porque lo que hemos visto es que tienes que adecuarte al lugar. En el lugar es importante ver cómo lo hicieron los antiguos en las casas que entras y te sientes bien. Entonces, ahí hay aprendizaje, o sea, sabiendo lo que hicieron los anteriores, bien. A rasgos generales, una forma rectangular va muy bien, y en lugar de ser exacto, cuando pones una forma exacto norte-sur, las energías tienden a estancarse. Entonces, una basculación ligeramente así va muy bien. Y hay una basculación que conecta con el Sol y con la Luna, que para eso tendría que poner una diapositiva más para atrás. Hay un giro que es muy armónico, que aquí estará alrededor de, yo creo que 13 grados o así. 12 grados tenemos nosotros. Esta, por ejemplo. Este giro es muy armónico. Conectamos con esa basculación, esos grados de inclinación, conectamos a la vez con las energías del Sol y con las energías de la Luna. Y cuando una casa, normalmente para una vivienda es más interesante la dirección este-oeste porque nos conecta más con la materia, con la vida. La dirección norte-sur es más psíquica. Entonces, depende de la familia. Hay familias que les va a venir bien una orientación así. Y siempre lo que va bien es bascular ligeramente hacia el este. Porque al bascular hacia el este, propiciamos que en el centro se genere un giro dextrógiro. Si la vivienda está basculada hacia el otro lado, hay más fuerza levógira. Entonces, la orientación también puede condicionar la energía. Entonces, en principio, una forma armónica puede ser rectangular con algunos anexos, un porche, lo que sea, y basculada en el sentido. Yo iría a una forma rectangular. Hay gente que hace geometría sagrada y ha hecho casas hexagonales, octogonales. Cuando vas a un polígono, hay que hacer las cosas súper finas porque la energía es muy potente cuando vas a un círculo o un polígono. Te la juegas con una medida. La energía se concentra muchísimo. Y en las culturas antiguas, estas formas solo las han utilizado los nómadas. ¿Por qué? Porque es una estructura energéticamente tan potente que va muy bien para dormir poco y cambiar de campamento y hacer otra historia. Para vivir una vida más pausada, más ligada al terreno donde estás viviendo, una forma rectangular es más apropiada. Luego está el tema de las formas de las cubiertas. Esto es muy interesante también. Claro, si ponemos una cubierta plana en un clima más húmedo o lluvioso, que no sea un desierto, y es baja, normalmente son casas que agobian bastante, porque esto es una tensión capacitiva. Los antiguos, cuando hacían cubiertas a 4 aguas piramidales, que se da el mismo efecto, ponían pináculos en las esquinas para descargar la energía. Igual que en las cúpulas se pone un pináculo central y a veces 4 en las esquinas. Los chinos y los japoneses, Tailandia, en Asia, eso se resuelve con esquinas que van hacia afuera. Eso es energético para que pues las casas de Kioto y pues, son una maravilla, ¿no? Ves ese flujo energético de la cubierta que hace descarga. Una cubierta a 2 aguas descarga bastante bien, no hace falta. Pero en palacios que tienen cubiertas a 4 aguas, normalmente hay que poner pináculos para que la energía tenga un movimiento armónico y no concentre demasiado la energía al centro.
Entonces, con la forma de la cubierta, la forma general, el volumen, también te la juegas. Y luego ya si poner alturas en relación a la planta, o sea, buscar armonía también en todos los sentidos va bien, ¿no? Y ya en diseños de bioconstrucción, en la casa lo más importante es hacer muy bien la instalación eléctrica. La toma de tierra a nivel de salud es lo más importante. Porque con una buena toma de tierra podemos poner cables blindados, podemos poner tubos metálicos conectados a tierra para no tener campo eléctrico en el cabecero de la cama. Esto a nivel de salud es súper importante, no tener campo eléctrico en la cabeza, o en el cuerpo, vamos. Y más cosas, pero bueno, a ver si... Déjame que te haga una pregunta. Sí. Hola. Que es la Sagrada Familia, este giro que tú has dicho hacia el este, la Sagrada Familia lo tiene hacia el oeste. ¿Eso qué implica? Bueno, muchos templos tienen hacia el oeste. Pues ahora no me acuerdo, hace más de 15 años hicimos un estudio potente de la Sagrada Familia, del diseño original de la planta, que no es de Gaudí, no me acuerdo de quién era, de otro. Y en muchos templos tenemos el giro ligeramente levógiro. En la ciudad prohibida de Pekín también es ligeramente levógiro. Implica que el vórtice central va a tener más tendencia levógira. Pero eso no es ni malo ni bueno. En un templo que es de transformación va bien cerrar ciclo y abrir otro nuevo. Para abrir un ciclo nuevo necesitas cerrar otro. Entonces, habría que estudiarlo más en profundidad, porque cuando tienes un giro, en algunos elementos arquitectónicos igual hay fuerza también para el otro giro. O sea, habría que, ahora mismo, sin ver los planos y sin estudiarlo, pero si alguien consigue planos buenos de la Sagrada Familia, me encantaría estudiarlos porque nos pasaron uno en una hoja grande y lo hicimos in situ a la antigua, con pases y con reglas, y me gustaría tenerlo digital para hacerlo también en AutoCAD o lo que sea. Y si conseguís algún plano de la Sagrada Familia, acordaros de una persona que quiere investigarlo. Vale, una cosa sobre lo que has comentado antes de las cúpulas. ¿Sí? Que no me ha quedado claro, que concentran mucho la energía si no tienen... Sí. Me preguntaba sobre las cúpulas que concentran mucho la energía si no tienen ninguna... Claro, o sea, hoy en día están muy de moda las cúpulas geodésicas y bueno, a mí creo que se puede hacer un trabajo importante arreglando esas cúpulas, pues poniendo pináculos centrales o alrededor de la cúpula, ¿no? Como hacían los antiguos, tú ves una cúpula de una iglesia y tiene un pináculo central de descarga hacia arriba y a veces 4 laterales o más, para que haya movimiento de la energía. Si no, una cúpula va muy bien en un desierto, porque es un condensador de agua. Y entonces concentra mucho la energía y si es un ambiente muy seco, funciona muy bien. Igual que una cubierta plana, que es un condensador o una capacitancia, en un clima muy seco, desértico, es la mejor forma. En un clima húmedo es un desastre, energéticamente. En una forma rectangular de base, con una volta catalana, dijéramos, sería lo mismo que la cúpula. Sí, pero bueno, la cubierta catalana también es más suave, o sea, pero sí habría que descargarlo un poco. Vale, en Cataluña, con las escaleras de la escalera catalana y tal, tienes mucha tradición de hacer estas formas tan bonitas. Mi pregunta es sobre la terapia con el laburu. ¿Sí? Me recuerda mucho a la terapia, la magnetoterapia. Entonces, la pregunta era, ¿qué diferencias hay? Porque a mí me parece bastante similar. ¿Qué diferencias hay? Y si habéis hecho comparativas entre una terapia y otra a nivel de efectividad. Pues no hemos hecho... O sea, hay muchos que hacen paro biomagnético que han combinado el laburu con los imanes, sobre todo en personas que tienen marcapasos y cosas así, que no pueden ponerle un polo magnético. Esto lo que tiene es polo eléctrico, porque es un material dieléctrico y dentro hay cuarzo, que tiene piezoelectricidad. O sea, es, pues vamos a decir, el complemento al magnetismo, podríamos decir. Lo que pasa es que con el laburu no trabajamos, no tenemos experiencia con pares biomagnéticos. Hemos trabajado más con el canal central y estabilizando el canal central, con el primero y el segundo, por ejemplo, fijos, y con el tercero ir al foco de dolor. O sea, es más...
Es otra técnica. Es otra técnica. De momento es otra técnica. Igual hay alguien que lo relaciona con pares biomagnéticos y hace una especie de alternativa, ¿no? Pero nosotros no tenemos experiencia. Sí sabemos que hay gente que hace par biomagnético que lo ha combinado. Es lo que decíamos de lo enriquecedor de compartir todo esto, ¿no? Tenemos muchos amigos terapeutas, osteópatas, reiki, que hacen, o sea, biomagnetistas y tal. Entonces, ellos están ya experimentando, algunos ya los están combinando y están creando algo suyo propio, ¿no? Con la base de la técnica, porque sí que pedimos, pero ya más desde la responsabilidad, porque trabajamos con personas, entonces esa responsabilidad de sentar unas bases mínimas para poder trabajar con la gente y a partir de ahí, cuando trabajamos con las personas, no trabajamos la técnica, sino trabajamos lo que somos, ¿sí? Entonces, que ahí vayamos también confiando, guardando un poco el mínimo de la técnica y confiando que lo que nosotras ya sabemos y aplicamos puede ser totalmente compatible y de ahí se va a ir expandiendo y eso es lo que estamos recibiendo, ¿no? Como, joder, qué guay, yo estaba como muy cerrado en mi técnica, pues una cosa o la otra tal y he descubierto esto y lo estoy combinando y el resultado está siendo espectacular, tanto para los clientes como para mí misma también a la hora de trabajar, pues me pongo uno de estos aquí, me canso menos, me quedo con menos residuo de la persona y todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor. Ahora que hablas de estas estructuras geodésicas, me viene a la cabeza la casa de los iglúes, ¿no? De los inuits, allá en Alaska, en el norte. Y también las yurtas de los mongoles, es decir, aparte de eso tenía un propósito más, era, no sé, pregunto, de recargar la energía de estos pueblos nómadas que eran sumamente feroces y agresivos y llegaron hasta las puertas de Roma, ¿no? Pero pregunto, ¿eso había entonces alguien detrás allí diseñando ese tipo de yurtas? Pues yo creo que se harían por intuición, pero lo que sí está claro es que las formas circulares concentran muchísimo la energía y que el ser humano, cuando las ha utilizado, ha sido para dormir poco y cargarse mucho, rápido. O sea, es como demasiado potente para una casa de vida normal. Pero en nómada, en ese movimiento de nómada, es como... Es que una cosa que de repente me entra la duda es, parece como que escoges la casa o la haces de una determinada manera para que facilite pues, determinadas características, pero lo que veo es que se puede luego ir modificando, porque igual que las personas también, de alguna manera vamos cambiando, yo qué sé, que a lo mejor puede ser que en un momento necesitas una cosa o... Eso, bueno, por ahí va. O sea, sí, porque claro, en principio una casa es para toda la vida. No sé, entonces ese punto... No sé si te he entendido bien la duda o la pregunta, pero las energías no son estables tampoco. O sea, pueden modificar de forma natural. Igual con un terremoto puede cambiar una fisura o puede aparecer una energía telúrica nueva. Y luego, si hay cambios en la casa de tabiquería, de muebles que pesan mucho, también estamos modificando las energías. O sea, el cuadro eléctrico de la casa, si hay opción en una reforma de moverlo, hay que medirlo bien por radiestesia y ponerlo en zona neutra. Si pones un cuadro eléctrico de la casa encima de una corriente de agua, vas a perjudicar toda esa corriente de agua. Entonces, siempre que actuamos artificialmente, estamos moviendo las energías. En una habitación que la pared esté a 2,40 o esté a 2,70, estamos cambiando de nota musical. Cuando hacemos una reforma, si tenemos opción de mover paredes, podemos intentar también modificar para que se genere una armonía. Y cuando generas una armonía buena en una sola habitación, es una pasada, porque a veces tienes una corriente o una especie de fisura, falla que sientes en la casa y justo entra en esa habitación y se desvanece. Luego, redondear las esquinas de las paredes también va muy bien energéticamente, sobre todo en dormitorios, da una sensación de acogimiento y la energía tampoco se estanca en las esquinas. Y en esas esquinas también podemos ver cómo hacer un radio que sea armónico y que vibre bien. Entonces, eso da mucho recogimiento. O sea, siempre que modificamos en la casa objetos de peso o dimensiones, estamos alterando también las energías, incluso las telúricas. O sea, nosotros, imagínate, o sea, del año 2009 al 2016-17, en casas, aunque sea un tercer piso, poníamos cilindros de 100 kilos.
Aquí en la diagonal, en una casa muy difícil, que era una casa que hace esquina con un mirador circular y dos rectángulos hacia los lados, tenemos un menhir puesto en el año 2013 o 2014. En Barcelona también tenemos algunos de cómo trabajamos a la antigua y armonizar ese piso, aunque sea un quinto piso. Pues, si encontramos un vórtex muy bueno, que además se relaciona con la geometría de la casa, podemos hacer que en esa casa las energías telúricas no se noten o sean muy suaves. Entonces, si lo haces conscientemente por sensibilidad o inconscientemente y porque sea, siempre estamos modificando las energías. Entonces, por eso cuando asesoramos en reformas, no hacemos la armonización final hasta que la obra esté totalmente acabada o se hayan puesto los muebles más pesados, porque el peso sobre el terreno hace una interacción energética en el lugar. Pues venga, a las 5 más. Vale. Por caso,